Seguimos en esta tertulia de viernes 14 de abril de 2023. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Alex Macei, Juan Grompone y Alejandro Aval. El pasado martes se conmemoró el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, una fecha creada por ley en el año 2009 y que toma como referencia la matanza de Salsipuedes. Esta ley establece la conmemoración de esta fecha y la ejecución de acciones públicas que fomenten la información y la sensibilización de la ciudadanía sobre el aporte indígena a la identidad nacional, los hechos históricos relacionados a la nación charrúa y lo sucedido en Salsipuedes en el año 1831. El 11 de abril de 1831, el entonces presidente Fructuoso Rivera convocó a los caciques charrúas y sus familias a una reunión cerca del arroyo Salsipuedes, argumentando que el Estado necesitaba su ayuda para proteger la frontera. Sin embargo, una tropa de 1.200 soldados, al mando de Bernabé Rivera, sobrino del mandatario, sorprendió a los indios y los rodeó. Según un informe de los hechos redactados por el presidente Rivera, en aquella acción murieron 40 indígenas y 300 fueron capturados, mientras que 9 soldados resultaron heridos y 1 murió. Los indígenas prisioneros fueron trasladados a pie hasta Montevideo. La mayor parte de ellos, fundamentalmente mujeres y niños, quedaron a cargo de familias de la capital, donde fueron criados y alfabetizados. Ustedes saben, hace décadas se discute si aquel hecho fue o no una acción genocida. Pero hoy ponemos el foco en eso, ¿no? En el Día de la Nación Charrúa. A ver, ¿quién quiere arrancar con este tema? Quiero. Dale, Juan. Bueno, yo quiero enfocarlo desde un punto de vista distinto. ¿Cuándo no? Nos ponen un tema y lo enfocan desde un punto de vista distinto. No, yo quiero... ¿Hasta cuándo? Yo quiero referirme a cuál era la población sustentable de la banda oriental antes de la llegada de los españoles. Y esto se puede estimar de muchas maneras, pero para mí la más que más me convence es a través de los venados de campo. Es decir, la banda oriental, cuando despoblada de vacas, digamos, antes de las vacas, estaba poblada por venados de campo. Y entonces podemos calcular exactamente, porque sabemos la densidad natural que pueden soportar los pastos de la zona, cuál era la densidad de venados y por lo tanto a cuántas personas podían alimentar, porque en definitiva el alimento de los posibles pobladores de la banda oriental previo al ganado se basaba en eso. Bueno, en un cálculo... Gonzalo está sorprendido con el En un enfoque. cálculo que yo hice y que se va a poder leer en un próximo libro que estoy preparando sobre la historia del Uruguay, yo estimo que la población sustentable en la banda oriental eran unas 8.000 personas. 8.000 personas y nada más. Esto se puede corroborar por los censos. Es decir, los primeros censos de población que hicieron los españoles tienen una particularidad, que en algunos censos se contaban a los nativos y en otro caso no. Entonces, por diferencia, se puede estimar, y el número ese da aproximadamente lo mismo, es decir, da alrededor de 8 o 10.000 personas. Es decir, esa es la población sustentable que podía existir en la banda oriental, es decir, antes de la llegada del ganado. La llegada del ganado fue muy terrible, porque una cosa era cazar esos venados chiquitos, que eran un animal pequeño, y otra cosa era el animal enorme, que eran las vacas, y que eran capaces de saltar un alambrado, como me contaba un tío mío, al que había visto una estampida de ganado criollo saltando alambrados, ¿no? Es decir, que ni siquiera el ganado criollo era una fiera, ¿no? Y además con un cuero que no era el cuero del venado, es decir, que había que cambiar las armas, las boleadoras, había que cambiar los cuchillos, había que cambiar todo para poder alimentarse de vacas. Y además la vaca era un desperdicio generalizado, porque se mataba una vaca y en general... antes de que la pudieran comer todas, se podría, ¿no? Es decir, cosa que no pasaba con el venado, que era un animal bastante chico. Bueno, entonces, la nación charrúa, había varias naciones en este territorio. Entonces, en 8.000 personas, tal vez no da para decir, eran 2.000 o 3.000 personas las charrúas, y totalmente dispersos. Es decir, llamarle nación a este conjunto disperso
en casi el territorio nacional, es una figura curiosa. Pero bueno, y en Salsipuedes, una pregunta matemática. En Salsipuedes murieron 40, es decir, el famoso genocidio, que yo creo que el tema de Salsipuedes es un tema muy apropiado para hablar mal de los Rivera, ¿no? Es decir, de Frutos y de Bernabé, y sobre todo juzgarlo con criterios del presente y no con criterios de 2 siglos atrás. Yo creo que en definitiva la desaparición de los charrúas en el territorio, la reparición de los charrúas, no, la reparición de la población nativa en el Uruguay se debe, igual que la mayoría de las zonas del mundo, que se extinguieron por enfermedades primero, en segundo lugar por el cambio de costumbres, el cambio de alimentación, y en tercer lugar porque fueron asimilados, es decir, dejaron de ser considerados nativos y entonces desaparecieron. Es decir, son antepasados de mucha parte de la población de este país. Y yo creo que no da para hacer política barata todo esto, ¿no? Es decir, que hay que tener un principio de realidad. Es decir, no estás a favor de la conmemoración del día. No, para nada. Para que Gonzalo tenía una pregunta, ¿querés hacerla ahora? Es una pregunta, ¿no comían mulitas, capinchos, otros animales? Solo ¿vos te parece que te puedes alimentar a mulitas? ¿Y a capinchos? Carpinchos sí, pero los carpinchos son animales de agua. Los carpinchos. Los que están en muy pocos lugares, los carpinchos. Lo que había en la pradera, el venado de campo. Eso era la población básica. Pero además, la población de carpinchos y de mulitas es mínima, absolutamente mínima. ¿Dónde crees? Bueno, no sé. A ver, bueno, Alejandro. Hace un rato hablábamos de antepasados italianos, etcétera. Yo debo ser el único acá en la mesa, pero tengo antepasados indígenas. Claro. Pero es una tatarabuela, así que ya está bastante lejos. María Calagüita se llamaba. Se casó con un soldado del rey, Miguel Umpierre, allá por comienzos del siglo XIX. De todas maneras, eso no me hace hablar ni más ni menos en favor de un festejo como este, un aniversario como el que se está rememorando el día de hoy, ¿no? El de la nación charrúa. Discrepo con Juan, pero no por lo que yo haya calculado, sino por lo que decía Daniel Vidar sobre la cantidad posible de población viviendo en el territorio que llamaríamos hoy de Uruguay. Vidal decía que no podía haber más de 1000. Y explicaba cómo no podían ser más de 1000. No, yo dije lo que se podía sustentable, no dije que... Traje el libro, así que... Digo, porque no me acordaba bien y quería confirmarlo, y antes de venir me tomé... Sí, él también decía que sustentable no podía resistir más de 1000. Bueno, son los cálculos que hacía Daniel Vidar. Sí. De todas maneras, obviamente refieren a un número muy, muy pequeño, y por supuesto que además hay que tomar en cuenta de que en realidad los charrúas hasta mediados del siglo XVIII estuvieron por acá, después se fueron a Entre Ríos prácticamente, y algo al sur de Brasil, después volvieron, pero no eran una nación en el sentido ni siquiera cercano a la idea de nación que podemos tener hoy, o lo que podemos llamar nación con una perspectiva histórica. No eran una nación, eran grupos de personas que más o menos se distinguían de otras. En general de los guaraníes creo que se distinguían sobre todo por la altura, porque, bueno, los charrúas eran un poco más altos y fornidos, los guaraníes no tanto. Los guaraníes sí eran una nación que probablemente se formó a instancias de las misiones jesuíticas, sí. O por lo menos que se conformó como tal en merced al trabajo de las naciones jesuíticas, de las misiones jesuíticas, pero algo muy distinto de los charrúas. Ahora, nosotros seguimos hablando de la conmemoración de los indígenas, y yo aclaro que mi tatarabuela no sé a cuál etnia pertenecía, ni si era guaraní o era charrúa. En broma digo que era charrúa, pero no lo digo nada más que para embromar, como hablamos de la guerra charrúa. Pero los guaraníes sí podían ser considerados quizás una nación. Pero los guaraníes ocupaban más bien la parte norte del Uruguay, del Uruguay actual. Los charrúas, cuando volvieron, se repartieron por todos lados, eran pocos. Coincido con Juan que para mí es muy difícil hablar de un genocidio. Se puede hablar de una alevosa trampa que le causaron
bueno, que organizó Rivera, pero tampoco hay que creer que fue solo Rivera porque era malo. Lavalleja le estaba dando manija, por ejemplo, según consta claramente que estaba de acuerdo con que hiciera algo para eliminar el problema. Y los cuentos que tengo de familia de aquella época, de familia radicada en el interior del país, no enormes estancieros, sino gente común y corriente, es que realmente el problema de los charrúas en particular, o por lo menos de lo que solían identificar como charrúas, era un problema muy serio. Eran terribles. Digo, esos son los cuentos de familia. Eran una cosa casi imposible convivir con ellos. Y bueno, eso fue lo que llevó a esta alevosa trampa, que después rebotó con la muerte de Bernabé, que fue el que dirigía, digamos, las tropas, con la emboscada que le tendieron a Bernabé, y que dio lugar a la novela de Tomás de Matos. ¿Se acuerdan? Tan famosa de Bernabé. Pero ahí el relato de la muerte es distinto de otros. Ya sé, pero está un poco novelado. Sí. Yo de Tomás éramos muy amigos y lo hablamos muchas veces. A ver qué dice la profe de historia. Sí. A ver. Porque yo voy a discrepar. Perdón, ¿sí? Antes que le dé la palabra anticipa de discrepancia, Alex Massey, recomiendo, ya que estábamos recomendando libros hoy, recomiendo La Patria Misionera de Carlitos Suárez de Lima, un recientemente fallecido, un amigo abogado, que además nació el mismo día que yo y en el mismo lugar, en ese mismo sanatorio, colegas de hospital. ¿Qué vas a hacer? Nadie es perfecto. No, pero él ya se murió, pobre Carlitos. Gran tipo. Mirá. A ver, Alex. Yo fui alumna de Daniel Vidarte, así que te imaginás que lo viví en el liceo, en segundo de liceo como profesor de geografía, y en el IPA también. Tipo con una sensibilidad y una capacidad para entender las cosas y para comunicarlas admirable. Yo creo que de algún modo, como decía Juan, en realidad, y como decían todos los contertulios que me precedieron, había muchos grupos indígenas en la banda oriental. Se tomó un poco el tema de los charrúas, yo creo como que fue contra los que se opuso aquello del dominio del territorio, ¿verdad? Y cuando se instala como país independiente y se constituye como Estado-Nación el Uruguay, la República Oriental del Uruguay, con su primera constitución, la gran resistencia que tienen para hacerse cargo de los campos, para instalar una economía relativamente rigurosa y para poder instalar el orden político, era justamente los charrúas. Acuérdense aquello que decíamos en la escuela, indómitos, y no sé qué, todos los adjetivos que se le ponían. Y realmente la mayor resistencia que tuvo el Estado y los dueños de las tierras y todos quienes querían organizar de algún modo el país, eran los indígenas y eran los charrúas. De ahí que el salsipuedes tenía un sentido, porque había que ver cómo se resolvía el problema del territorio y el tema de los campos y de las vacas, porque también los charrúas eran de algún modo semipropietarios de grupos de vacas y que las explotaban y que las controlaban ya a esa altura. De manera que me parece que el gran prestigio de los charrúas viene de ahí, de que eran tan fuertes y tan resistentes a la presión del Estado, que no lo eran los guaraníes, que eran sedentarios, eran poblaciones más tranquilas, y eso generó incluso todo el mito famoso de los charrúas, que llevó hasta ese concepto que se construye, creo que viene del fútbol, ¿no? De la garra charrúa, de que bueno, el Uruguay tiene esa garra charrúa a partir de que se reconoce esa capacidad indígena de dar respuesta tan fuerte a los españoles. De todos modos, yo no sé si fue genocidio, pero sí nos consta que fue exterminio. Una emboscada de Salsipuedes muy, muy dura, murieron pocos, es cierto, 40, pero no nos olvidemos que 300 o 400 fueron repartidos, separados y con la orden de no entregar madres e hijos juntos a ninguna familia. Se trataba de desarticular totalmente lo que podía ser, entre comillas, comunidad, que no era tal, pero tratando de combatir duramente lo que era la ferocidad de ese grupo. Y que además creo que también no era cuestión de Rivera. Todos estaban de acuerdo y que para poner orden en esa zona
orden, entre comillas, bueno, indudablemente había que resolver el problema de los indígenas. Y creo que ese fue el objeto fundamental del Salsipuedes, después del Mataojo, y bueno, de tratar de eliminar a los indígenas. Eran el gran obstáculo para instalar este país que se quería, ¿verdad?, de acuerdo a los patrones europeos. Pero de algún modo eran los antecesores dueños de la tierra. Alexi, ¿cómo ves entonces, teniendo en cuenta eso que estás planteando, cómo ves el día, que haya un día para su conmemoración? Y yo creo que es un tema simbólico. No es solo los charrúas. Yo creo que cuando hablas del día es el reconocimiento a lo que fueron los ancestros indígenas. Fíjate que hace muy poco, por ejemplo, que se localizó el lugar preciso donde era Salsipuedes. López Más y Braco, un historiador, y la gente estuvieron midiendo, buscando en Tacuarembó, pero dónde era el territorio. Hace muy poco. Y creo que más bien es simbólico. Cuando hablamos de los charrúas, hablamos de lo indígena, hablamos de nuestra historia, hablamos de nuestros ancestros, hablamos de aquellos primeros dueños de la tierra que fueron despojados por la colonización. Me parece que significa un poco todo eso, ¿no? Vamos a discrepar porque hay muchos oyentes que discrepan a su vez con el hecho de que ustedes no consideren que tiene que haber un día. No, yo discrepo con los tres. A ver, dale. Y con los oyentes también. A ver. No, con los oyentes puede ser. Leo algún mensaje. La persecución, dice Germán, tenía una motivación económica. No podía haber un grupo humano numeroso que no se sometiera al modo de vida y la producción moderna. Era minoritario frente a la población. Sí, claro. Después, frente a los 40 o 50 mil que. Dice Marcos, los charrúas eran crueles como lo somos todos. Depende de las condiciones que tenemos. A ver, se me fue uno que estaba. A ver acá. Emilia dice, creo que más allá de que haya muerto 1 o 100, el objetivo del día es recordar a los indígenas nativos que fueron conceptualmente erradicados. Por muchas razones, incluida el racismo. Y como dijeron, son parte de nuestra ascendencia. Asimilados. Está bien recordarlos. Asimilados, no erradicados. ¿Puedo? Dale. Bueno, todo suyo. Entonces, vamos a empezar por una definición de lo que es genocidio. Genocidio es un acto realizado con la intención de destruir un grupo nacional, étnico o religioso. El caso de Salsipuedes fue claramente un genocidio. Evidentemente a otra gente, en vez de matarlas, a las mujeres las incorporaron como esclavas, separándolos de los hijos. Es decir, es una barbarie absoluta. Y realmente es muy gracioso que se hable de los indómitos charrúas, crueles charrúas. Los charrúas vivían acá y aparecieron de estos hombres blancos que venían de cualquier lado y se les quedaron con sus tierras. ¿Cómo pretendés que no sean indómitos? ¿Qué querés que hicieran? Por supuesto que se rebelaron los charrúas. Menos mal que se rebelaron. ¿Te puedo interrumpir? No, bueno, pero no. Corto. Podés porque va a ser siempre. No, lo que te voy a decir es que no es que vinieron a sacar a los charrúas. ¿A qué vinieron? Los charrúas vinieron cuando volvieron, según se cuenta, cuando ya los españoles estaban acá. Vamos a entendernos. Fueron los charrúas los que sacaron los charrúas. Vamos, menoriza. Bueno, no sé, te cuento lo que dice Vidal y algún otro que he leído. Y bueno, entonces no fue un genocidio los charrúas. No, era así. No tienen que agradecer los charrúas que llegamos. No fue así. ¿Qué me estás diciendo? Dale, nosotros llegamos acá y esta gente que vivía en este país la expulsamos, y si no la expulsamos los matamos, y si no los matamos los esclavizamos. Entonces, como la raza humana es una sola, y yo creo que la raza humana es una sola, yo creo que esto fue un acto de genocidio. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de eliminar una raza particular, y eso tiene una definición clarísima. Ahora, mucho más interesante fue que esas 300 pobres mujeres con sus hijos que fueron incorporados demostraron, porque hasta vos sos un descendiente de esas mujeres, que se puede perfectamente asimilar la raza humana, porque nada nos separa y podemos perfectamente convivir en paz. Y lo han demostrado ellos mismos. Después de este genocidio, los sobrevivientes se incorporaron al Uruguay y se puede vivir conjuntamente. Pero lo que se realizó en Salsipuedes fue claramente un acto de genocidio.
lamentablemente. Claro. Por eso te parece bien. Y yo creo que es bueno que haya un día, pero los días nacionales, cuidado. No para ahora decir, entonces porque yo soy charrúa, entonces estoy en contra tuyo que sos blanco, europeo, italiano. No. Esto, como decía, es una cosa simbólica, es decir, recordar que hubo esas comunidades aquí en este país y rendirles un homenaje, pero no para ahora salir a decir yo reivindico, entonces, porque nuevamente estamos planteando las cosas en términos raciales. Los seres humanos somos todos la misma raza. Punto. Y nos podemos llevar perfectamente bien y podemos convivir perfectamente bien, y está demostrado en todos los países del mundo que la gente convive pacífico, no importa cuál sea su religión, el color de su piel, no importa. Ahora, estas cosas hay que celebrarlas, sí, yo creo que es cultural, es simbólico, como decía nuestra contertulia. Pero cuidado con negar que eso fue un genocidio, porque entonces estamos diciendo, entonces lo de los alemanes con los judíos, estamos ahí también. Para, por favor. Bueno, yo creo que la palabra genocidio tendría que tener un número, es decir, genocidio a partir de tanto, por ejemplo, no puede decir genocidio de 2 personas, genocidio de 30 personas. Pero los charrúas desaparecieron. Quiero dejarlo de lado. No, fueron asimilados. Sus descendientes son los habitantes de la República Oriental del Uruguay. Los que fueron asimilados y no fue un genocidio. Argentina. Exacto. Perfecto. Y de la Argentina. Porque yo lo que quiero invitar es a visitar un mapa jesuítico que hay en la Biblioteca Nacional del Uruguay, no estoy hablando de otro planeta, en donde hay un mapa jesuítico con la autoridad que tenían los jesuitas en ese entonces, y donde en la zona de Entre Ríos dice charrúas, ¿no? Es decir, y en el Lavanda Oriental dice nada. Es decir, ese era el mapa de los jesuitas, y está la fecha 1700 algo, ¿no? O 1600, 1700, ¿no? Es decir, de modo que es interesante. Es decir, pero Juan, los que fueron asimilados, fantástico, eso es lo que tendría que haber sucedido. Fueron pero asimilados. Exacto, es así, fue un genocidio. Sí, preguntarle al cacique Polidoro, que después no lo conozco a Polidoro. Que le hizo la emboscada a Bernabé con los charrúas. ¿Y por qué? Porque Bernabé lo estaba persiguiendo. Pero no fue un genocidio. ¿Y por qué lo estaba persiguiendo? ¿Para darle un beso? No fue así. Bueno, por lo menos lo que yo conozco, no fue exactamente así. Bernabé, ¿para qué le estaba Bueno, pero acuérdense que el enfoque era si tenía que haber o no, o la fecha como tal, lo que pasa es que, en mi opinión, creo que se establece esa fecha porque también es una búsqueda de identidad de alguna manera del Uruguay. Perfecto. Es una búsqueda de identidad. Entonces, bueno, figurativamente, ya que estamos embromando tanto con la garra charrúa en el fútbol, como mencionaba recién Basey, la garra charrúa, bueno, ¿qué tenemos nosotros de diferente con los italianos, con los portugueses, con los españoles, con los franceses? ¿Qué tenemos de diferente? Bueno, que tenemos los charrúas. Y sí, bueno, y la gente cree que es así, pero en realidad la verdad es que no había una cultura charrúa. Claro, sí, quizás la había guaraní, pero no charrúa, y es muy difícil hablar de la identidad charrúa del Uruguay. ¿Se podría hablar de la identidad guaraní como un precedente? Bueno, quizás sí. Yo quiero proponer celebrar el Día de la Nación Italiana, porque como más de la mitad de la población del Uruguay descendemos de italianos. En esta mesa hay 5 personas, 3 de las cuales tienen apellidos italianos, 3 de las cuales. De modo que el Día de la Nación Italiana debería establecerse porque tiene un poco de justicia, yo creo. Siempre que no sea agresivo. No es lo que estoy diciendo. No es agresivo. Hemos dado gratis la pizza y el fainá, por ejemplo, y la pasta. ¿No? Fantástico. Yo celebro el día italiano. ¿Por qué no? Pero siempre que no sea para diferenciarte de los demás, que no sea para atacar a los ingleses o a los gallegos o a los descendientes de indígenas como Aval. Promovamos el día de la celebración. Mirá que va a salir el indio acá. Todas las celebraciones. A ver, escuchen a Alex. Creo que todas las celebraciones vienen bien. Pero no obstante, uno de los temas que tenemos en el Uruguay es que de algún modo se acusa el genocidio, el exterminio, a como le llamemos, el cipués y la persecución de los charrúas, la falta de evidencia de la presencia indígena. Si uno recorre América del Sur y América Central y América, encuentra testimonios muy fuertes, muy materiales de la presencia indígena en el territorio. Sin embargo, en nuestro país tenemos bastante poca presencia física del elemento indígena, tanto en lo cultural como
aún en la descendencia, más allá de que Alejandro sea descendiente de la charrúa, me parece muy No dije interesante. charrúa, dije indígena, no sé qué era. Bueno, yo ya te la puse en la comunidad charrúa para que quede Más guerrero. Seguro. Pero digo, más allá de esos antecedentes que uno los tiene por relatos orales, o vaya a saber, ahora en el censo eso se registra, pero hay muy pocos testimonios físicos evidentes de la presencia de otra cultura anterior a la europea en nuestro territorio. Y quizá eso también se deba a la necesidad de esto, bueno, de recuperar de algún modo en una fecha el hecho de que, bueno, acá también hubo indígenas, también hubo un antecedente de población autóctona que desapareció a instancia justamente del nacimiento del Estado, ¿verdad? Con el genocidio, con el exterminio, como decíamos, fundamentalmente de los charrúas. Se me ocurre que de pronto eso pueda tener que ver. ¿Querés agregar algo, Gonzalo? Sí, Gonzalo está en contra. En algún escrito yo dije que fue publicado, yo dije que la garra charrúa en el Uruguay era como Dios, es la religión del Uruguay. Es decir, no existe. Nadie sabe lo que es la garra charrúa, nunca hizo nada, nunca dijo nada, pero todo el mundo se refiere a la garra Ni los charrúas se llamaban como charrúas. Por eso digo, pero todos los uruguayos creemos que nosotros tenemos la garra charrúa. Nadie te sabe decir lo que es la garra charrúa. Y la garra charrúa nunca dijo nada, nunca expresó nada, nunca hizo nada, pero todo el mundo cree en ella. Entonces existe la garra charrúa, porque todo el mundo cree en la garra charrúa. Pero no tiene absolutamente nada que ver con los charrúas. Esto es una cosa en la que nosotros creemos que tenemos. Lo que pasa es que nos identifica el charruismo como algo distinto. Exacto. Porque todos tienen algo, parecería en América, como para identificarse con algo singular que los distingue de Europa. Nosotros no, lo que decía Juan recién, somos italianos, españoles, catalanes o gallegos, en fin, franceses, quizás alguno inglés, pero prácticamente se acaba ahí. Y en todo caso tendríamos que decir, bueno, somos italianos, pero queremos ser algo y decimos, bueno, somos charrúas. Y bueno, eso tiene algo distinto, porque nadie es charrúa, aunque en realidad es más charrúa que nosotros, es Entre Ríos, ¿no? Por lo menos pero la garra charrúa es otra cosa, Alejandro. La garra charrúa del fútbol, la garra charrúa del fútbol. Es un credo, no es un... La garra charrúa en fútbol es otra cosa. En cualquier cosa es otra cosa.